mitad de la población mundial vive en centros urbanos. En Uruguay, este indicador lleva el 95%. De esta cifra, el 54% vive en Montevideo y su zona metropolitana. La discusión de las políticas para la ciudad suelen quedar relegadas en el debate público ante temas como la seguridad, la economía o la educación, pero la evidencia nos muestra que todo esto está fuertemente vinculado. La ciudad es el escenario y el resultado de la vida de las sociedades. Es imprescindible pensar y discutir pública y rigurosamente temas como la congestión vehicular, la accesibilidad del transporte público y la fragmentación social de los barrios, entre otros temas. Las políticas urbanas tienen un rol central en cómo funcionan las sociedades y en el bienestar de las personas. Hoy, en Pensando Uruguay, discutimos, ¿hay un plan para Montevideo? La discusión de las políticas de la ciudad en nuestro país, en Uruguay, parecería ser una discusión de segundo orden. Los políticos de primer nivel parecen sentirse más cómodos discutiendo temas de económicos, temas de seguridad, temas educativos. Sin embargo, la evidencia internacional, los estudios, nos muestran claramente que es en la ciudad donde pasan las cosas y que cómo funciona la ciudad es un determinante en la cantidad de crímenes que hay, en el éxito de la integración socioterritorial que tiene la ciudad. Hoy, Pensando Uruguay, discutimos hacia dónde va Montevideo y si hay un plan para Montevideo. Bueno, Montevideo metropolitano, ¿verdad? Montevideo metropolitano. Que está bueno aclarar qué es eso, que claro. es muy claro y que no para todo el mundo. Claro, la ciudad real no es la ciudad que está dentro del departamento, sino esa ciudad más lo que sucede en Canelones, más lo que sucede en San José. En general, estamos casi todos de acuerdo en que el radio metropolitano es por lo menos de 30 kilómetros, o sea que, y quizá por la costa es más, o sea que estamos hoy llegando a Salinas por la costa este, estamos llegando a La Paz, Progreso y Las Villas por el norte, y estamos llegando a Pando, y estamos abarcando todo lo que ahora se llama Ciudad del Plata en San José, de modo que esa es la ciudad real. La ciudad donde ocurre la vida de la gente no coincide con el límite administrativo. No, porque hay mucha gente que vive en un lado y trabaja en otro y se mueve cotidianamente, de modo que esa es la realidad de la ciudad, que también tiene espacio rural mezclado, ¿no? O sea que para nosotros lo metropolitano abarca todo eso. Entonces, si eso tiene un plan, esa ciudad metropolitana, la respuesta es no, porque lo que hay son planes que se han ido elaborando para las circunscripciones políticas. Como no hay una circunscripción metropolitana, no ha surgido todavía un plan, ni tampoco ha surgido una estrategia integradora de los planes que hace cada departamento. Por supuesto se conocen entre sí, por supuesto se toman de alguna manera en cuenta, pero más allá de eso yo diría que tampoco hay una conciencia colectiva clara sobre lo metropolitano. El tema es un tema de la cultura también. No tenemos una cultura urbana desarrollada para hablar de estos temas. Deberíamos hablar más de estos temas, como tú decías. Y entonces, a nivel metropolitano, yo diría que es el desafío, digamos, actual poder conformar una cierta visión de hacia dónde queremos que vaya el Montevideo metropolitano. Creo que todavía no lo tenemos, insisto, y creo que es un tema que tendría que estar más presente en la agenda de la opinión pública y en la agenda de los políticos. Gracias Federico. Salvador, ¿cómo ves esto vos? Justo escuchando a Federico me acordaba de algunas cosas. Una que en este año 2022 se cumplen 15 años de un esfuerzo que creo que fue interesante, obviamente incompleto, de compilar todo el conocimiento que de alguna manera había sobre el territorio metropolitano, que fue el Libro Blanco. El Libro Blanco del Área Metropolitana, promovido por el programa Agenda Metropolitana, que en aquel momento estaba anidado en Presidencia de la República. A mí me tocó trabajar, fue un esfuerzo muy puntual, digamos, era un trabajo de 3 meses coordinando un equipo del Instituto de Urbanismo que elaboró uno de los capítulos, y ahí tratamos de conceptualizar algunas cosas. Más que una investigación, fue una puesta a punto de la literatura y una sistematización. Entonces, una de las cosas que tratamos de instalar, hablando de la conciencia metropolitana,
era, en primer lugar, que hay un territorio metropolitano que más que área era una región. O sea, hablamos de lo que era la región metropolitana, que obviamente tiene límites difusos y que comprende espacios urbanos, un importante periurbano difuso y espacios rurales. Un poco lo que decía Federico y un poco más, o sea, unos 50 kilómetros radiales. Y por otro lado, con también un aporte muy importante de Edgardo Martínez, lo que se denominaba el sistema urbano metropolitano, es decir, esa red de núcleos urbanos que tiene mucho que ver también con una génesis del periodo colonial, o sea que también hay que recurrir un poco a la historia, y aquí voy a pasar un chivo porque hace un par de días en un programa de radio escuché al profesor Eber Freitas, que es un docente de historia, que lo entrevistaban, no voy a decir en qué radio, con motivo de los 300 años de Montevideo, y él recordaba un poco el proceso fundacional de Montevideo, que tanto aprendimos en la escuela, ¿no? Un poco las primeras escaramuzas entre portugueses, españoles, las disputas por el Río de la Plata, por el control de la navegación y la ruta entre la colonia del Sacramento y Río de Janeiro. Y él decía, bueno, Montevideo en el periodo colonial no era la ciudad. Montevideo era la gobernación de Montevideo. Montevideanos eran todos quienes estaban en la gobernación, que iban desde el arroyo Cufré hasta la Cuchilla Grande y hasta la Sierra de Maldonado. Y ahí adentro de ese territorio de la gobernación de Montevideo, que tiene una cierta coincidencia o no parcial con el territorio metropolitano, empieza a aparecer, obviamente, la ciudad de Montevideo, pero también empieza a aparecer Pando, Las Piedras, la Villa de Guadalupe, Canelones. Es decir, hay yo diría que una matriz original territorial que hoy esta división política... No es tan nuevo el Montevideo metropolitano visto así. Para nada. El problema es que esta matriz está desconocida por la estructura departamental, claro. ¿no? Y entonces nos dificulta hasta incluso reconocernos como parte de un mismo espacio urbano territorial, ¿no? Y de alguna manera incluso esa competencia entre administraciones también como enfatiza lo diferente y no lo común. Claro. Gracias, Salvador. Muma, ¿cómo ves esto vos? Bueno, yo creo que tampoco existe un plan para el Montevideo metropolitano. Creo que tú nombraste el tema del relato y tenemos como una gran dificultad con respecto a ese relato, y eso conlleva en cierta medida a que ciertos planes o cierta dinámica de planificación, al no tener un relato simbólico, por más de que uno haga un plan y gestione una planificación, si no tiene una matriz cultural que pueda sostener esa planificación, los planes pueden llegar a caer en el vacío. Entonces creo que, escuchando a Salvador, creo que tenemos como dificultad en reconocer las diferentes unidades de paisaje que tiene el área metropolitana, y nosotros desde las centralidades urbanas, porque si bien es verdad que existe un área metropolitana y el área metropolitana se define también en función de oposición al área central, no tenemos que olvidar como que esa dicotomía existe, quizás no debiera ser tal, pero existe, y se tiene como cierta dificultad en poder planificar, visualizar o generar un leitmotiv en cuanto a las políticas en áreas que paisajísticamente son fragmentadas. Las ciudades hoy en día... Por ejemplo, ¿qué estás pensando cuando decís eso? Y bueno, por ejemplo, como decía Federico, bueno, hay un área rural, pero también hay un área urbana, y eso está uno al lado del otro, ¿no? Área rural, área urbana compacta, área industrial, áreas deportivas, polos tecnológicos, y me parece que la planificación y el ordenamiento territorial está acostumbrado a gestionar ciudades que tengan que ver con lo compacto y con lo paisajísticamente, con unidades de paisaje territoriales semejantes. De alguna forma, un sueño de la ciudad donde se cuelgan todas esas cosas. Sí, no sé si llamaría como colgarlo, pero me parece que así como se ha generado un relato para lo que son las áreas centrales de la ciudad, se debiera de generar un relato cultural o simbólico para lo que es el área metropolitana. Bueno. Previo incluso, creo, a las políticas de planificación y a todos los problemas que tiene
de transporte y problemas que tiene con respecto a asentamientos irregulares y esa problemática que todos conocemos. Gracias Muma. Bueno, Leo, te tocó cerrar siempre con la dificultad de que ya dijeron todo. Vamos a ver cómo te arreglas. Bueno, voy a tratar de decir algo que no hayan dicho. La verdad que comparto lo que vienen señalando. Creo que dos cosas. Una, responder a la consigna de ¿existe un plan? Yo creo que lo que existe un poco, Federico lo planteaba, son normativas, existen formalidades en las normativas planificadoras de los departamentos, inconexas en muchos casos y que no significa que realmente haya un plan para todo este territorio. Creo que ahí hay todo un tema de cómo, digamos, yo creo que el urbanismo fracasa cuando planteamos una visión estática de la ciudad, cuando planteamos como que es una visión congelada, que lo que hay que planificar es como un objeto terminado, y creo que la cuestión de los procesos temporales, digamos, de esta cuestión de pensar esta área metropolitana a futuro, acumulado con este sedimento histórico más, cómo la pensamos en el futuro es un gran desafío de todos estos, pienso como un... si existe un plan, la respuesta es no. ¿Qué tipo de plan podría existir? O qué, bueno, en todo caso, renovar el acuerdo que como sociedad tenemos con el territorio, con el soporte físico, digamos. Creo que respecto a esto que venían planteando, sobre todo lo que decía Muma con la parte cultural, Federico también lo decía, está bueno que lo primero que se nos haya ocurrido es aclarar que queremos hablar de Montevideo Metropolitano, y que es un fenómeno que no es evidente, digamos, es evidente en el día a día, pero no es evidente en circunscripciones políticas, no es evidente en la administración de recursos, no es evidente en la definición de las grandes políticas. Entonces, está bueno que podamos aportar de que sí existe una zona metropolitana en Uruguay que tiene, digamos, toda esta riqueza, y un poco lo que tú decías al último de los territorios perurbanos o los territorios heterogéneos, discontinuos, en conflicto. Bueno, es un gran desafío para la planificación trabajar sobre eso con la dinámica que tiene. Si pensamos, una última reflexión, si la población de Montevideo está estancada en los últimos 30, 40 años, o ha crecido muy poco, la población en los vectores metropolitanos se duplicó a 30 años. El departamento no crece, la ciudad metropolitana sí está creciendo. Claro, o sea, Montevideo de 1.200.000, 300.000 personas. Bueno, la última vez vamos a ver lo que dice el censo del año que viene, pero entre el 85 y el 2011, esa corona metropolitana creció de 200 y pico mil a casi 500.000. O sea, es mentira que Montevideo no crece. Hay 500.000 habitantes del Montevideo metropolitano que no están en Montevideo. Y eso no es un número menor para pensar el país. Bueno, ¿cómo están viendo el tema del transporte en Montevideo? Y si creen que parte de los problemas que tenemos es este mismo que ustedes planteaban o no. Yo creo que la cuestión como decía Federico, de la movilidad, no solo del transporte, tiene que ver con una de sus dimensiones fuertes, lo de la gobernanza. Es decir, en las áreas metropolitanas el tema del transporte, al igual que lo es generalmente los residuos sólidos urbanos, y los temas ambientales, es un tema clásico de entendimiento entre jurisdicciones y donde distintos niveles de gobierno tienen que ponerse de acuerdo. Creo que han habido avances importantes, pero hay como una necesidad de comprender hacia dónde iría ese sistema, más allá de cuál sería el acuerdo, si es un consorcio, si es el ministerio, si es qué tipo de ente que puede como ayudar a, yo qué sé, que en la misma aplicación puedas ver todos los ómnibus en tiempo real, digamos, no solo los de Montevideo, es decir, bueno, más allá del avance que hubo con la gestión de la tarjeta de transporte, pero después todos esos otros procesos que tienen que ver con entender cuáles son los desplazamientos, cuáles son los flujos predominantes, cuáles han sido los cambios. Acá pasó un chivo retroactivo la otra vez con el CED cuando hicimos el evento de discusión sobre algunos de estos aspectos de otras movilidades. Bueno, ¿qué pasa con los cambios en las centralidades por la concentración del empleo? ¿Qué pasa con el cambio demográfico y sus vínculos con cómo se desplaza la gente en la ciudad? Entonces, tenés como una agenda diferente también. Es como que renovar ese diagnóstico de cómo y dónde se está desplazando la gente en la ciudad y cuál es la mejor estrategia para potenciar eso y, bueno, qué papel ahí ocupan aspectos que son como críticos que empiezan a verse como esos consensos emergentes. Hay que jerarquizar el transporte público, pero como decís, que no sea algo residual y para el tipo que tiene un auto, ¿qué estímulo encontrás para que deje el auto y se suba un ómnibus?
Ahí es un tema también de, bueno, yo antes de pedirle que no deje de usar el auto, a la gente no se compre un auto, ¿qué le ofrezco como transporte público con tiempo, accesibilidad, seguridad, comodidad? Entonces, ahí hay todo un aspecto bien interesante que tiene que ver con desentrañar los movimientos, pensar la institucionalidad y pensar también los recursos. Si es necesaria nueva infraestructura, no solamente decir, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Bien, gracias, Leonardo. Uma. A mí me parece que hay un tema que está muy atado, digamos, a esto que tiene que ver con la movilidad y a la solución que en cierta medida podemos tomar con respecto a la problemática que tenemos con la movilidad en Montevideo, que es la descentralización, ¿no? Hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, que son las ciudades de 15 minutos, ¿no? En el que se piensa en una ciudad o en un territorio definido en el que el poblador de ese territorio pueda generar todas sus actividades en el mismo lugar. Entonces, tú podés trabajar, tener ocio, pueden ir a estudiar, podés tener todas esas actividades en un mismo lugar. Eso genera que tú no te tengas que mover tanto, porque en definitiva estamos pensando en la movilidad en función de cómo mejorar que las personas vengan desde el área metropolitana hasta las áreas centrales, en vez de poder pensar cómo hacemos para generar polos descentralizados en los cuales las personas se puedan quedar ahí y no tengan que desplazarse. Porque, no sé, haciendo como un paralelismo, es lo mismo que pensar en las soluciones para el cambio climático en vez de pensar en cómo hacemos para disminuir los gases de efecto invernadero. Es decir, me parece que está bueno pensar como en soluciones matriz y empezar... Más de fondo. Sí, pensar en dónde podemos generar inversiones, por ejemplo, porque esto no es un tema solamente, la movilidad no es un tema solamente de la gobernanza o no es solamente un tema de la infraestructura, tiene que ver con otras cuestiones que se manifiestan en la ciudad que no son solo eso, ¿no? Tiene que ver, como decía Leo, la demografía, tiene que ver con zonas de esparcimiento, con calidad de espacio público, con calidad de iluminación, con recorridos a pie, con muchas más cosas. Ok, está bueno porque los que estamos afuera en general se habla de movilidad, entonces está el fetiche del subte para Montevideo o bueno, los corredores, como está bueno poner otras miradas, pero no, justo sacaste el tema de descentralización que para Salvador es caro, así que no sé vos, Salvador, cómo ves esto. Bueno, yo encuentro una coincidencia muy grande, creo que el tema movilidad, transporte, estructuras viales, me parece que es una de las cuestiones típicamente metropolitanas. Tú al introducir el programa hablabas un poco de esa ausencia de una mirada política sobre la ciudad, o por lo menos de los políticos de primera línea, y creo que es uno de los puntos donde me parece que esa falencia se hace más evidente, ¿no? Todos recordarán, por ejemplo, más de un caso a nivel internacional, pero yo tengo muy presente el momento crítico que vivió Chile en un momento cuando hubo un cambio de sistema de transporte colectivo y bueno, la disfuncionalidad generó un estallido social. Entonces, ¿cómo tenemos que, de alguna manera, poner una cabeza más que técnica, incluso política en un sentido suprapartidario, sobre la lógica de funcionamiento de una ciudad metropolitana compleja como es Montevideo, ¿no? Yo quisiera decir algo sobre las características de la segregación socioespacial en Montevideo. Es una macrosegregación, es una segregación casi geográfica. De hecho, en muchos trabajos decimos que Montevideo son 3 ciudades, ¿ah? La ciudad costera, que abarca el centro, digamos, y que se extiende por Ciudad de la Costa, que es una ciudad de clase media y media alta y alta. Toda la clase alta está allí, y la mayor parte de la clase media alta está allí. Después tenemos lo que llamamos una ciudad intermedia, que son los barrios al norte del área central, lo que sería el eje de José Valle y Ordóñez, y los barrios que están a un lado y a otro de José Valle y Ordóñez, lo que sería el eje de Carlos María Ramírez, que son o viejos barrios policlasistas o viejos barrios obreros, pero que habían llegado a un nivel de consolidación adecuado ya en 1950 o 60. Entonces ahí se sostiene una ciudad que desde el punto de vista urbanístico está bien, pero desde el punto de vista de su contenido social ha ido como decayendo, está envejecida,
Ahí no se crían niños básicamente, son hogares chicos, y no ha habido mucha reinversión. Por eso es que, por ejemplo, la política de vivienda promovida apuntó en parte al área central y a esos barrios para tratar de impulsar su renovación. Y después tenemos la tercera ciudad, que es la ciudad más crítica, que es la periferia, y que abarca todas las periferias montevideanas al oeste y al norte y al noreste, y abarca gran parte de los corredores metropolitanos. Los corredores metropolitanos también tienen los cascos de Pando, de Las Piedras, que pertenecen más al concepto de área intermedia, pero el resto es netamente periferia. Y cuando decimos periferia, lo que asociamos hoy a periferia es una ciudad incompleta, a la que le faltan accesibilidad, movilidad, y unos habitantes con dificultades importantes para insertarse en el empleo formal, o sea, una economía informal que predomina. Entonces, la separación espacial de los sectores sociales acentúa la polarización, evidentemente, porque la gente que crece en las periferias tiene mucho menos oportunidades educativas y oportunidades de acceder a buenos trabajos. Entonces, ¿cómo salimos de esa ciudad partida? Yo quisiera decir tres cosas sobre eso. La primera, y me gustó mucho lo de Salvador, de que necesitamos una nueva inteligencia. La primera es que no podemos pensar las periferias como algo que va a imitar a la ciudad que ya conocemos. Tenemos que pensar y construir la postperiferia. Otra cosa. Es otro tipo de ciudad la que va a ir surgiendo en esos espacios. Ahora, la tenemos que pensar como ciudad completa, tenemos que animarnos a decir, eso no puede seguir siendo periferia precaria. Por lo tanto, eso requiere un esfuerzo absolutamente extraordinario en todos los aspectos. El urbanismo será uno de esos aspectos. Pero, por ejemplo, el tema educativo, el tema laboral, la capacitación para el empleo, todo lo que son políticas sociales territoriales, tienen que intensificarse claramente ahí. La otra cosa es, entonces... ¿Eso qué sería? Respetando, para que lo entendamos todo, como respetando la identidad, no pretender... Construir la posperiferia para mí es lo que se dijo acá, llevar equipamientos de calidad, llevar educación de calidad, mejorar la accesibilidad para que la gente no esté enclavada allí, porque realmente el problema de mucha gente en la periferia es que vive encerrada. La ciudad de 15 minutos para ellos no es una bendición, es una maldición. Claro. Porque en 15 minutos no acceden a nada. ¿Están en esos 15 minutos? Están circulando en la economía informal, en el narcotráfico y en la pobreza. No le deseo a nadie esos 15 minutos. A ellos lo que hay que darles es la media hora para llegar a otro lado donde pueden ir a trabajar y un transporte público seguro, adecuado. O sea que esa es una operación. La otra operación, claramente, y esto no es nuevo, es que hay que tener políticas más fuertes para garantizar que los sectores de ingresos medios bajos pueden vivir en las áreas intermedias de la ciudad. Y para eso va todo el tema de las políticas de vivienda, pero aclarando que hay un tema clave que es el suelo. Porque ¿por qué la política pública de vivienda tradicionalmente envía sus programas a la periferia? Porque el suelo es barato. Entonces, si no logramos romper ese círculo, no vamos a romper la segregación, porque la lógica económica de la política pública nos lleva a seguir afirmando la segregación. Entonces, hay que establecer un modelo de acceso al suelo diferente. Y como trabajó mucho Salvador desde vivienda, lo que importa para los sectores de ingresos medio bajos no es solo acceder, sino permanecer en la vivienda y permanecer en la ciudad. Entonces, para eso hay que pensar, capaz que hay que pensar en nuevos mecanismos. El mecanismo cooperativo es bueno porque ayuda a la permanencia, pero capaz que hay que pensar en vivienda pública de alquiler. Bien. Cosa que en Uruguay no existe, pero hay muchos países europeos que lo están usando exitosamente. Vivienda pública de alquiler, que nunca llega a ser propiedad y que por lo tanto permite que la gente se mantenga con un alquiler acotado en las áreas centrales y en las áreas intermedias. O
¿Cuál para ustedes, sé que es un esfuerzo de síntesis brutal, pero cuál sería una imagen de Montevideo, una síntesis de Montevideo, no sé si decir un sueño, como decíamos, pero bueno, eso que decimos que falta y que empezamos hablando, bueno, ¿qué sería algo razonable pensar para Montevideo para dentro de 20 años? Hablaban de que es un proyecto de décadas. Bueno, ¿qué cambio, qué concepto nos gustaría que fuera parte de Montevideo de acá a 20 años? No sé quién se anime a arrancar, y les pido por favor, porque estuvieron todos medios pasados de tiempo, un esfuerzo de síntesis brutal. No sé quién se anima, Salvador. Tremenda pregunta, pero para contestar rápidamente, ella hablaba del tema de circular en algunas zonas precarias. Yo pienso en la avenida San Martín, por ejemplo, un lugar que trabajó Federico en la cuenca de Casaballe, es decir, la importancia de las veredas. Cuando yo hablaba del proyecto de La Paz, Las Piedras y Progreso, un proyecto de enterrar caños de saneamiento, pero también de drenaje para que la gente no se inunde, y de vialidad con espacio urbano, es decir, esa tercera ciudad de Federico, es decir, darle la calidad urbana. Pero bueno, si uno hiciera la cartita a los reyes y dijera, bueno, ¿qué quiero para mi ciudad? Bueno, yo quiero una ciudad que cuide a la gente, ¿no? Está muy en boga el discurso del urbanismo feminista, con el cual yo he tenido algún contacto, pero digo, hay gente que sabe mucho más que lo que podamos decir acá. A mí me parece que hay que poner un poco más el foco en las personas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que hoy está militando y hace un activismo urbano súper interesante. Hay varios colectivos y varias personas que denuncian cosas tan obvias como que, por ejemplo, los autos se estacionan en las veredas. Hay una urbanista india, Rina, que milita por eso, porque aparte tiene una hija chica que lleva en el cochecito, y que no pueden las mamás con los cochecitos circular por la ciudad. Es decir, entonces, yo quiero una ciudad que ponga el foco en las personas. Con la persona. En las personas. Y eso es un problema económico, pero es un problema cultural también. Federico. Bueno, yo creo que si no hacemos nada, lo que vamos a tener, y esto quería resaltarlo, es una nueva ciudad en el este metropolitano, muy potente, con muchísima inversión privada, y con un grado quizá un poco más alto de integración social como consecuencia de esa abundancia de empleo que se está generando. Eso va a abarcar desde Zona América hasta el Arroyo Pando, digamos, y esa va a ser la ciudad dinámica y la ciudad capaz de generar oportunidades. Y en el resto las cosas van a seguir más o menos como están. Es decir, vamos a ir reparando, haciendo remiendos. Una ciudad más equilibrada. Vamos a ir mejorando algunos equilibrios. Esa es la tendencia, quiero decir. Esa es la tendencia. Si no nos conformamos con eso, si queremos la ciudad que plantea Salvador, lo que es importante entender es que hay que cambiar de escala el pensamiento económico sobre la ciudad. El Estado tiene que asumir un compromiso mucho más fuerte en la inversión pública y tiene que asumir una nueva inteligencia para enganchar también en lo posible a la inversión privada con los bienes públicos. O sea, hay muchos circuitos virtuosos que se podrían hoy estar pensando en la periferia, asociando capital privado con generación de nuevos bienes públicos. Pero eso requiere una artesanía estratégica. Que reequilibre un poco la ciudad. Lo que querés es algo que vuelva la inversión, el protagonismo fuera del este de la ciudad. Lo que digo es que para construir la posperiferia es necesaria una inversión fabulosa. En todo sentido. Y no la podemos lograr si seguimos con el concepto de que la vamos a ir haciendo, sacando un poquito de acá y de allá, digamos. Gracias, Federico. Leonardo. Bueno, Salvador me sacó una de la parte que quería... Mejor porque tengo poco tiempo. Ahí va. No, pero lo voy a recalcar. Que es la dimensión de la participación, la dimensión de que se construye agenda desde la ciudadanía también y no solo de los actores políticos para pensar esa ciudad del futuro. Después, la cartita de los Reyes con todo eso. ¿Qué te imaginás? Bueno, un Montevideo que pueda revertir algunos disfunciones en su equilibrio de distribución de recursos en el territorio, que sea un estímulo para vivir la ciudad es un estímulo para vivir, para trabajar, para todas las funciones de forma integrada, que sea una ciudad que contemple
esa heterogeneidad sociocultural que sea un estímulo para los montevideanos y para otros actores vivir. Y bueno, y sobre todo que tengamos como la capacidad como colectivo de sentirnos parte de la ciudad en ese sentido, o sea, recuperar el sentido de pertenencia también es parte. Me imagino, bueno, si decís una ciudad que no segregue, que no discrimine, que integre, que sea de oportunidades, sí, pero sobre todo de la que todos se puedan sentir parte. Gracias, Leonardo. Muma. Bueno, a mí me gustó eso también. Yo, si tuviera que pedirle la cartita de los Reyes, pediría la ciudad de la empatía. Me parece que es algo fundamental que hemos perdido, la empatía hacia lo que le pasa al otro, ¿no? Nosotros, los que pensamos muchas veces la ciudad y las personas en general, no tenemos como eso de ponernos en los zapatos del otro. Dejo para que miren un proyecto divino de un artista que se llama Thomas Hirschhorn, que hizo en la periferia de París, que se llama el Museo Precario de Albinet, que es como una especie de lo que estaba planteado de urbanismo táctico, que me parece que esto de la empatía es una cuestión de ir en el acierto y en el error, pero poniéndose realmente en los zapatos del otro. ¿Realmente a la periferia le interesa tener un nombre de calle y un número de puerta? ¿Eso es lo que interesa? ¿O interesan otras cosas? Eso pediría yo a la ciudad de la empatía. Muchas gracias, Muma Sebasti, Leonardo Altman, Salvador Esqueloto y Federico Bermejillo. La verdad, muchísimas gracias. Creo que fue una muy buena discusión que creo que va a ser de mucha ayuda para todos los que no somos especializados en estos temas, de acercarnos más. Y bueno, ojalá sea un aporte para levantar un poquito el nivel de discusión y darle jerarquía a esta discusión que estoy convencido, desde el CED estamos convencidos de que necesitamos discutir mejor y con más calidad los temas de la ciudad, en particular los temas del Montevideo Metropolitano. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene en un nuevo Pensando Uruguay. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. La corrección política parece tener algunas tensiones con la libertad de expresión. Por ejemplo, en campus universitarios americanos se verifica una avanzada de la intolerancia con posiciones que se salgan del paradigma dominante en algún tema sensible, como género, migración o multiculturalismo. Algunas élites educadas y globalizadas parecen creer que su misión es silenciar las opiniones que consideren ofensivas. Sin embargo, también parece claro que personas antiliberales y populistas han encontrado en su etiqueta de políticamente incorrecto una forma de justificar la violencia, la irracionalidad o la simple ignorancia. La presión por no emitir ciertos comentarios o hacer determinados chistes, ¿representa un avance como sociedad? ¿Existe el derecho a no ser ofendido? ¿Cuáles son los límites en el debate público? Hoy, en Pensando Uruguay, discutimos sobre la corrección política. Un conjunto de restricciones ambientales sobre lo que se puede decir o no. Así define el doctor en filosofía Higinio Marín a la corrección política. La corrección política como discusión ha venido al centro del debate últimamente entre los que dicen que es una amenaza, un atentado a la libertad de expresión y los que dicen que la incorrección política se usa como excusa para decir cualquier disparate a quienes no están de acuerdo con ciertos avances sociales. ¿Sirve para algo la corrección política? ¿Tiene alguna utilidad, alguna función positiva en el debate público la corrección política? ¿Cómo lo ves, Alfredo? No, yo creo que no. Yo creo que es una nueva forma de censura. A mí me parece que es absolutamente irracional limitar las opiniones de la gente para quedar bien con
grupos o sectores o partidos políticos, yo qué sé, o cuadros de fútbol. Me parece que yo estoy totalmente opuesto a la corrección política. Me parece que cercena la libertad. Gracias, Alfredo. Eleonora, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que no podemos dar esta discusión en términos binarios de que si la corrección política está de un lado o del otro y estirar las cosas que pasan en el medio. Creo que todos nos autocensuramos muchas veces porque ha estado muy en la agenda pública esto de no avasallar a determinados colectivos, a determinadas personas, a determinadas situaciones que se dan, pero por otro lado también es real que hay colectivos avasallados, que hay colectivos que sienten y piensan y son afectados por algunos discursos que son predominantes. Entonces me parece que ahí debemos hacer esa lectura no binaria y decir, bueno, hasta dónde yo debo respetar o practicar determinada corrección y hasta dónde no, hasta dónde me puedo permitir. Creo también que hoy lo políticamente correcto es ser políticamente incorrecto. Está bueno eso porque como que de cierta forma en algunos sectores parece que se puso de moda esa etiqueta. Martín, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que todo tiene un momento y un lugar, ¿no? Me parece que en algún momento tuvo sentido imponer ciertas restricciones en el sentido de que se llevaba con el discurso hacia lugares que podían agraviar a determinadas personas o determinadas minorías, determinadas formas de ver el mundo. Me parece que el problema no es tanto la corrección política, sino la sanción social o moral a quien pasa determinados límites, que se ha vuelto demasiado obvia y los límites se han estrechado tanto que al final termina siendo una caricatura, ¿no? Entonces yo creo que por eso también es que hoy en día la gente festeja al que ostentosamente sale de esa corrección política, porque se había vuelto un corset artificial que terminó quitándole todo tipo de ingrediente jugoso o picante al intercambio libre de opiniones en una democracia. Pero compartís con Leonora que hay como cierta reacción y cierta legitimación de la incorrección política. No, que hay una reacción sin duda y creo que en algún momento yo la empujé también. Me parece que hacía falta en algún momento cuestionar ciertos cánones que estaban arriba de la mesa donde esto no se puede decir, porque me parece que eran absurdos y eran fantasiosos. Lo que pasa es que es como todo, ¿no? A medida que vos forzás ciertos límites, se te estiran los márgenes del debate, pero también empezás a generar situaciones que vuelven a pedir la receta original, ¿no? Me parece que estamos en un momento... ¿Cómo sería eso? De acuerdo, sí. Claro, que hay un momento en el que ya... A ver, si a mí yo no puedo criticar a los grupos organizados de feministas, porque cualquier cosa que yo diga... Sí, ¿no? Digo, porque al final... Claro. A ver, si yo veo la proclama del Día de la Marcha de la Mujer y veo que hay una cantidad de cosas que son un disparate, o que son caricaturas realmente dialécticas, y no lo puedo decir porque tengo miedo que al día siguiente me cancelen a nivel social, está... Ahora, también yo pararme en la esquina y empezar a tirarle piedras porque sí, por deporte o porque me da como chapa de contestatario, también empieza a ser artificial, ¿no? Entonces, ahí es donde... Está bueno. Daniel, ¿cómo lo ves vos esto? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente, ya mucho se ha dicho, es el tema, ¿viste? Cerrar siempre es complicado. Ahora cambiamos el orden. Pero se han acotado espacios de libertad con la corrección política. Se nos ha acotado a los periodistas y, como mencionabas, esta mesa tiene un perfil periodístico y ahí es donde uno tiene que asumir también aquellas debilidades y tenés como cierto temor a que al ingresar a la incorrección política, ese monstruo censor que está en una cueva que nunca nadie sabe dónde está, te pueda empezar a atacar. Y te ataca de forma despiadada, a tal punto que, por ejemplo, cuando un periodista pretende ir por la corrección política, porque partamos de una base además, si vos vas al origen y de pronto podés empezar a entender las razones que llevaron a considerar que era necesaria cierta corrección política. Decías, bueno, había grupos que merecían mayor atención, que muchas veces eran discriminados, que eran marginados, que eran menospreciados. Entonces, no está mal que tengamos una cuota de responsabilidad en ese sentido y que haya corrección política. El asunto es que después se fue dando de tal manera que más que la sugerencia de ser correctamente políticos o políticamente correctos, era más bien planteado en términos de imposición. Y a los periodistas en algún momento se nos dio esa sensación, ¿viste los senderitos esos de la montaña? Los trillos de montaña, donde vos tenés que ir pisando con cuidado y donde pises una piedrita mal te vas al precipicio.
había como cierto temor. Cuando vos querías hacer un trabajo equilibrado, de decir, si yo corro en una incorrección, termino en el abismo, lapidado por los censores. Y eso de verdad nos acotó lo que yo decía, espacio de libertad. Y lo que está en el fondo es, bueno, yo perfectamente me puedo sentir ofendido por lo que dice Martín, por la crítica. Vos hablabas recién de ofender a las feministas o a parte del movimiento. Es un derecho, y eso creo que es parte de lo que uno ve internacionalmente, se está discutiendo. ¿Es un derecho poder ofender al otro en tu argumentación verbalmente, ¿no? Argumentativamente, el debate público, o es un derecho no ser ofendido? ¿Cómo ven eso? No sé, Martín, Alfredo. Yo, si querés, arranco. Arranca tranquilo. Yo creo que, a ver, no se puede, hay una cosa clara, no se puede hablar de temas en serio, profundos, relevantes, sin asumir el riesgo de ofender a alguien. Parece que eso es básico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando vos tenés tanto miedo de ofender a alguien que castrás de alguna manera las posibilidades de hablar o de discutir los temas en profundidad. Yo creo que esto se ata también un poquito con lo que se llama el discurso de odio, ¿no? Que esa es otra regulación legal que es complicado. Pero es importante marcar el límite entre lo que es la regulación legal y lo que puede ser una sanción social, que tiene otro nivel y otro umbral de exigencia. Me parece que estamos en un momento que esto es algo que viene sobre todo de las universidades del primer mundo, de cierta juventud del primer mundo que ha sido de alguna manera, yo qué sé, no quiero usar una palabra fea, pero como malcriada en su juventud, no expuesta a determinados... No seas políticamente correcto, Martín. ¿No? Entonces nos trasladan una calidad de debate donde poco menos que no se puede ofender a nadie, no se puede decir nada, y así no se puede discutir de los temas en serio. O sea, no podemos discutir de algo como, por ejemplo, el movimiento feminista, si se pasó de rosca o no se pasó de rosca, si algunos conceptos son exagerados o no, sin arriesgarnos a ofender a alguien. Porque entonces al final no hablamos de nada y estamos acá 2 horas diciendo cosas que no le aportan nada a la gente que está enfrente. Entonces, de alguna manera hay que arriesgarse a decir cosas. Eso no quita que hoy en día tenemos profesionales de la ofensa, gente que ha hecho un modo de vida de ser políticamente incorrecto y de oponerse a cualquier cosa, ya sea desde las vacunas hasta cosas que son de sentido común básico, pero que claro, cuando aparece una voz que dice cualquier disparate, como vimos en momentos donde es tan poco común decirlo, la gente dice, upa, este dice algo diferente, ¿no? Pero yo creo que se tiene que poder. No creo que haya ninguna prohibición legal de ninguna de esas cosas. ¿Y cómo entran ahí las prohibiciones? Podés decir la condena pública, ¿no? Pero hay marcos legales y hay cada vez más el avance de la legislación en muchos países. Hace poco en Uruguay se proponía el tema del negacionismo del holocausto, como regular por ley eso. Está el tema legal también en la vuelta. Daniel. Sí, no, lo que pasa es que también habría que partir de qué entendemos por ofensa, ¿no? Porque hay veces donde uno se ve tentado a la ofensa casi incorporada en la cultura y que es la más, digamos, agresiva, ¿no? Ahora, como dice Martín, si vos vas a encarar un tema en serio, es muy probable, al ser tan subjetivo el concepto, que termines lesionando aquellos intereses de la persona que en ese momento cree ser atacada y de pronto ni siquiera la pensaste. Ahora, la ofensa esa de, por ejemplo, ante cualquier incidente en el tránsito, vos ya le acusás al tachero de ser un muerto de hambre, o cualquiera que tenga un problema contigo, hijo de un camión de prostitutas, eso que lo tenemos tan incorporado. Trabajadoras sexuales, para ser sexuales. políticamente correctas. Entonces, también se te da esa sensación de que muchas veces la corrección política hace que vos aparezcas en público con un discurso que no lo sostenés después en la vida cotidiana y privada. Manifestado esto, también entiendo claramente que uno no puede estar todo el tiempo midiendo de qué manera puede ofender al otro. Porque también, a propósito de lo que se decía acá, tenemos ahora como una tendencia de este tiempo, creo, no soy sociólogo ni antropólogo, pero hay como esa tendencia a meter a mucha gente que uno cree que es parecida dentro de una misma caja. Entonces ponemos un conjunto de los feministas, ¿no? Las feministas, las abortistas, los de derecha, los fachos, los de izquierda, los antivacunas y los pro vacunas. Y después que los tenemos a todos en la caja, los rotulamos. Le ponemos la cinta y el rótulo, la etiqueta. Si yo estoy en contra de esa caja que acabo de rotular, nada de lo que suceda allí me va a venir bien. Y lo que nosotros somos es un conjunto de personas pensantes, somos masa crítica. Entonces tenemos la tendencia a ofender al otro poniéndolo en una caja con una cantidad enorme de otras personas. Eso me parece que es un riesgo también que estamos cometiendo hoy por hoy. Es interesante. Durante la pandemia creo que se vio mucho de esto, ¿no? De la dificultad que había a cuestionar en algunos países, claro, a cuestionar las estrategias de encierro más duro, que después dio esto, que se demostró que no eran las correctas,
pero en Argentina fue muy notorio la dificultad que había para decir ciertas cosas que hoy en día son evidentes. Sí, y también te digo una cosa brevísima, porque no quiero ocupar mucho tiempo en el uso de la palabra, pero el hecho de que yo tenga derecho a ofender no me da la libertad para hacerlo. O sea, también me da la libertad para condicionar mi propia ofensa. O sea, no es que yo, como tengo derecho a la libre expresión, pueda ofender a quien quiera. Al contrario, tengo la responsabilidad de pronto de mantenerme tal vez con algunos pensamientos para mí. Alfredo. Mira, yo creo que esto en definitiva es un encasillamiento del pensamiento que es complicado, porque ahora no solo no se puede decir gordo, no se puede decir homosexual, no se puede decir negro, no se puede decir prostituta, no se puede decir nada, porque alguien siempre se ofende. Bueno, macho, y si alguien se ofende, lamento mucho. Bueno, vos decís las cosas, pero no con ánimo de ofender. Vos decís las cosas pues pensás de una determinada manera y tenés argumento para eso. Yo considero que hacer normas legales, y en este caso lo que vos acabas de mencionar, lo del Holocausto, me parece un disparate, porque yo tengo recontra 10.000 argumentos para hacer bolsa a un nazi que dice que el Holocausto no existió. Tengo argumentos históricos de todo tipo. No preciso una ley para condenarlo como un crimen, me parece que es disparatado. Esa cuestión de poner leyes para todo es como los que quieren cancelar las historias infantiles o los cuadros o lo que sea porque eran de otra época. Estamos realmente... El humor, se limita el humor, Por favor, dejen volar libre a la gente. Yo creo que el opinar de una manera no significa que ofenda a nadie. Es decir, siempre puede haber alguien que dice, yo no estoy de acuerdo. Yo llegué a decir una vez a hablar de esquizofrenia política y saltaron gente que dice, no uses esa palabra porque ofendés a los que son esquizofrénicos, es una enfermedad, o autistas. O para un poquito, es decir, no se puede decir nada porque siempre alguien va a saltar. Es loco lindo. Cuando es loco lindo. Se puede decir entonces, todo, el tema es cómo y para qué lo decís y cómo instalás determinados discursos. Por supuesto. Puedes decir gordo, puedes decir homosexual, puedes decir todas esas palabras que vos dijiste, las puedes decir absolutamente todas. El tema es en qué posición de poder o de predominancia estás como para imponer o darle a esa palabra determinado valor o no valor o calificación. O sea, me parece que... Así que yo, si tengo poder, puedo determinar el contenido de una palabra. Tenés poder, tenés que cuidarte más. Tenés que tener responsabilidad sobre ese poder. Con el tema del ofendido y el ofensor, o sea, sí, obviamente que siempre podés ofender, aunque no utilices palabras extrañas o palabras que tengan determinada... que traigan una carga determinada, podés ofender directamente con una mirada y otro puede sentirse ofendido también con una mirada. La cuestión es en qué posición estás y cómo esa ofensa puede ser que marque algo donde mucha gente después se suba a ese carro y esa ofensa pase a otra cosa. Por eso creo que cuando las personas están en determinadas situaciones de poder, y en esto me puedo incluir a mí, que tengo alguna exposición, que estoy acá hablando y diciéndole a otras personas, tengo tal vez más poder o más exposición, o puedo plantar mi discurso y lo van a escuchar y leer muchas más personas que si lo hace otra persona. Entonces eso conlleva a una responsabilidad de mi parte de no construir desde este lugar que tengo discursos de odio por hablar de determinada forma o por sentirme libre de ofender a tal o a cual. Mirándolo más desde el punto de vista político hoy, parecería que la derecha, sobre todo internacionalmente, ¿no? En Uruguay la derecha se siente mucho más cómodo con la incorrección política y la izquierda se volvió más pacata, más políticamente correcta. Y bueno, ¿te parece políticamente correcto apoyar la dictadura cubana? Bueno, está bueno lo que decís, pero a ver, creo que justamente... Lo hace, muchas izquierdas lo hacen. De acuerdo. No me parece políticamente correcto. Por algún motivo que yo no termino de razonar bien, creo que tiene un nivel de corrección política mucho mayor que apoyar otras dictaduras de derecha. Apoyar dictaduras, pero no es el tema. Pero mi pregunta va más... Y teníamos el otro día un episodio de como las elecciones de Brasil, donde, bueno, Gerardo Sotelo ponía un tuit que me hizo mucha referencia a lo que decía Daniel, ¿no? Lo que decía es lo que cualquiera puede comentar en cualquier lugar. Después estaba el audio que mandó un jerarca de la Intendencia de Canelones, que también eso ya era totalmente desbocado en un ámbito con un amigo que se salió y bueno, como esa doble vara, ¿no? Pero concretamente, ¿cómo ven eso y esto que quería Leonora? Así que le paso la palabra a Leonora, entre la derecha y la izquierda, y si ven que la izquierda se volvió más políticamente correcta y la derecha se siente más cómodo
con esta incorrección política que parece que se puso un poquito más de moda? Yo creo que el siglo XXI a nosotros nos trajo muchas complicaciones en cuanto a dónde nos ponemos y qué lado está bien ponerse y qué lado está mal ponerse. Porque en los siglos anteriores era bastante, bueno, estás de este lado del muro, de este otro lado del muro, y el siglo XX fue el muro fue una realidad, estás del lado del comunismo o sos anticomunista. Y empezó en el siglo XXI a haber más agendas. Y desafíos dispersos, el desafío del medio ambiente, el desafío de la libertad, o el desafío... Se empezaron a ver el desafío del petróleo, muchos desafíos y muchos defensores de esos desafíos, muchos combatientes dispersos, desafíos dispersos, combatientes dispersos. Entonces, a veces es difícil estar siempre a nosotros, la persona, ¿y acá en qué lado me tendría que poner para estar del lado correcto? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que pensar para estar de este lado? ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los... Y no tenemos claro cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Y está bien, está buenísimo porque también nos hace pensar de nuestras propias contradicciones. Ahora, con esto de que la corrección política es como más de izquierda o más de derecha, y bueno, tendríamos que definir las izquierdas y las derechas, porque hay izquierdas reaccionarias y hay derechas liberales y progresistas, que me disculpe Martín por la palabra, que no le gusta la agenda woke y la agenda progresista, pero entiendo que hay liberales que son mucho más progresistas que algunas personas que se dicen de izquierda, que son absolutamente reaccionarios. Entonces, hay discursos políticamente correctos vinculados a los temas de las minorías que tal vez han hecho carne o mucha más carne en la agenda de la izquierda o de la izquierda más conocida o más tradicional. Y estos discursos de la rebeldía reaccionaria se han dado en algunas derechas más reaccionarias. Okay. Yo no veo de repente a esas izquierdas modernas no cuestionando esto. Creo que las cuestionan. Y tampoco veo a las derechas o a las derechas y algunas izquierdas. O a las derechas liberales estando en contra de esta agenda que, por ejemplo, tiene cuidado con la cuestión del medio ambiente. Yo creo que acá hay una cosa que es clave, es decir, me parece que la derecha se cree políticamente incorrecta si cuestiona a los grupos feministas porque impulsan el aborto o impulsan la igualdad de la mujer, entonces, o el lenguaje inclusivo, que eso es una tontería para mí, ¿no? Pero es otro tema. El lenguaje inclusivo creo que no estaba en el tema de hoy. Pero yo creo que la derecha se siente políticamente incorrecta cuando cuestiona esas cosas, ¿tá? Y parte de la izquierda, con cola de paja, porque durante muchos años la izquierda fue absolutamente homofóbica, represora de la mujer, etcétera, etcétera, ahora como que tiene que mostrar de que en realidad apoya toda lucha de minoría, sea cual sea, la tiene que apoyar. Entonces, ahí parece que fuera pacato, ¿no? Yo creo que ni uno ni otro. Me parece que hay gente de derecha que está en contra de determinados derechos, que son básicos, ¿tá? Sobre todo a nivel, estoy pensando en el tema de las mujeres, ¿no? Y que molestan, ¿tá? molesta la igualdad, a mucha gente le molesta porque quiere que el patriarcado siga existiendo porque era muy cómodo, ¿tá? Y no me gusta lavar los platos, ¿tá? O sea que siempre es bueno que la mamá se encargue de los nenes y cambie los pañales, ¿tá? Entonces le molesta el tema de la igualdad y por lo tanto cuestiona el feminismo porque son todas unas quemadoras de iglesias, ¿no? O que van a pintar iglesias, no sean ridículos. Y nos dicen cosas peores. Vayan a una marcha del 8 de marzo y vean lo que es eso y no tiene nada que ver. O la izquierda, por otro lado, que se casa con cualquiera, y no me olvido de Michelle Suárez, ¿tá? El Partido Comunista poniendo el Senado a Michelle Suárez porque era trans y en realidad era una fantochada eso, ¿no? Entonces digo, a veces se peca de un lado y del otro, ¿tá? De errores que son... Por favor, levanten un poquito la mira y miren un poquito más la realidad. Yo creo que esto tiene un trasfondo histórico, ¿no? Me parece que tiene que ver mucho con lo que pasó en el mundo en los años 90, 2000, con liderazgos como, yo qué sé, Tony Blair, Clinton, esa izquierda socialdemócrata que fue como muy exitosa en Europa y en Estados Unidos y que se impuso como el canon del sentido común, ¿no? Que fue un canon que atravesó a periodistas, académicos, una cantidad de gente. Entonces, eso tenía una cosa buena, que había posiciones en los márgenes que no eran aceptadas en el discurso, ¿no? Y parecía que el sentido común iba por ahí y todo lo correcto era eso.
en algún momento esas visiones empezaron a hacer agua, sobre todo porque no dieron los resultados en materia de una cantidad de áreas de prosperidad y de mejora social que se hubiera esperado, ¿no? Entonces empezaron a aparecer voces en los extremos y esas voces fueron las que se fueron callando con el tema de la corrección política. Pero me parece que eso también está atrás de por qué es menos grave, en ciertos sentidos, para esas voces, tolerar a la revolución cubana que criticar a Bolsonaro. Porque en el fondo tu padre, tu abuelo era simpatizante de la revolución cubana, entonces tampoco podés, no le vas a pedir a nadie que vaya en contra de eso. Entonces me parece que por eso no es tan igualitaria. Y por eso, de repente, en cuestiones como en las elecciones de Brasil, hace tan difícil que gente pensante y razonable se ponga a darse cuenta de que el 50% de los brasileños no son fachos. Y no son, que no quieren destruir el Amazonas, ni quieren las cosas que se pintan, ¿no? Entonces, lo que nos ha llevado esa corrección política es a una lectura de la realidad muy poco sofisticada. Y sobre todo una realidad actual, ¿no? Donde algunas etiquetas empiezan a quedar viejas. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿en algún momento tuvo razón de ser esa corrección política? ¿Respondió algo que servía? Bien. ¿Responde hoy en día algo que sirva? ¿Nos sirve para entender la realidad? Y yo creo que ahí la verdad es que la respuesta es que no. Es que no. Daniel, ¿cómo ves esto? Sí, es interesante. Es siempre más lindo escuchar que aportar, porque de pronto uno en el aporte queda rengo de algunas cosas que piensa mientras los compañeros están hablando. Pero yo creo que también, volviendo a los orígenes de estos movimientos, de estas militancias, es probable que todos coincidiéramos con aquellas necesarias reformas en la manera de pensar. No estaba bueno que una mujer y un hombre ocupando el mismo cargo y con las mismas responsabilidades ganaran tan distinto. No estaba bueno que hubiera una integración masculina en los órganos de conducción de los políticos, de los gobiernos, en fin. Eso había que revisarlo. Del mismo modo, había que incorporar más elementos para debates más profundos que tienen que ver con la vida, como por ejemplo el aborto, la interrupción del embarazo. Pero también, siendo ese origen de pronto respetable, después se fue como generando a instancias de esas propuestas un caudal electoral. Y yo no desmerecería lo que ven los políticos en ese tipo de movimientos, en ese tipo de caudales de grupos, por ejemplo, feministas, donde tengo temor, voy a ser incorrectamente político, de que haya mucho caretaje también. Yo tengo que estar ahí, ¿no? O sea, yo tengo que estar en el 8M para que me vean, más allá de que de pronto no comulgo con todos los postulados. O al revés, si entiendo que la cuestión del 8M fue derivando para un lugar que yo no quiero y tengo la libertad de apartarme de eso. Lo de Lula, que ahora se estaba mencionando respecto a las elecciones, en función de su auditorio acomodaba su mensaje también. En función de quienes lo estaban escuchando, era que iba moldeando su discurso. Entonces una persona que de pronto era proabortista, por decirlo en términos bien contundentes, cuando se enfrentó a que los evangélicos podían mover la aguja, moderó mucho su discurso. Él, que representa algo que me parece que está mal, pero que está ahí. ¿Hasta dónde yo siento que el periodismo lidia entre esas cosas? No, a estos no hay que darle voz, no hay que darle lugar o el negacionismo o a lo que sea. El tema de los antivacunas fue muy claro. Vayamos al ejemplo de los antivacunas que parece muy claro. Bueno, había que darle voz a esa gente, pero pueden ser con otros fenómenos, los negacionistas de la violencia contra la mujer o contra... ¿cómo? El cambio climático. El cambio climático. ¿Cómo desde el periodismo se lidia con esta tensión entre la pluralidad, la libertad, la verdad, que al final entiendo yo que es el fondo del tema, con estos riesgos de poder empoderar a gente capaz que no está tan bueno? ¿Cómo se imaginan eso, si se animan como para cerrar desde una mirada desde el rol de ustedes? Yo creo que no se puede limitar ninguna voz, ¿tá? Y yo creo que las posiciones extremas tienen muchísimos argumentos en contra como para hacer las bolsas. O sea que hay que animarse a discutir con eso. Y a mí que me perdonen los muchachos, los observadores, pero si haces una nota y te preocupa de que te golpean, le erraste a la profesión. Dedicate a otra cosa, porque acá te van a golpear, digas lo que digas, porque mira los periodistas deportivos, sos de un cuadro del otro y ya te están pegando. Y ni hablemos de los periodistas políticos. Entonces, escúchame, yo creo que desde el punto de vista, si nos vamos a remitir a que no ser escrachados, entre comillas, por un montón de fanáticos,
Entonces, dedícate a hacer, ¿viste? A coser o a bordar y largar el periodismo porque no es lo tuyo. Vos tenés a Hitler acá y en tu programa le das una silla y lo escuchás. Y lo hago bolsa con 10.000 argumentos. Pues además me sobran argumentos para hacerlo bolsa. ¿Tá? Entonces yo creo que en ese punto de vista dice, no, a ellos no. Por favor. ¿Eleonora? Yo no tengo la respuesta. Realmente soy de las personas que duda todo el tiempo y que no tiene todas las respuestas. Y sobre esto no tengo la respuesta. Encuentro muchas contradicciones a veces en lo que pienso porque creo que tiene razón Alfredo, que uno tiene y la sociedad tiene argumentos para determinados discursos poder hacerle frente ideológicamente a esos discursos. Y por otro lado decís, bueno, de esto que te hablaba hace un par de bloques de la responsabilidad, y yo cómo voy a promover de repente algún discurso, por más que tenga todos los argumentos para hacerlo pelota, pero que es un discurso de odio, entonces tengo dudas. Realmente no tengo una respuesta para esa pregunta. No lo sé. Y diciendo una cosa más para añadir esto. Históricamente, lo de los periodistas, sí, no nos gusta que nos peguen. Y bueno, seguramente no nos gusta que nos peguen. Y por algo los periodistas deportivos, y vos introdujiste esto para sacarlo del tema de la política y ponerlo en algo tal vez digo, porque puede que no, mucho más banal. Algún periodista deportivo de los de acá se declaraba hincha de Peñarol o Nacional, algún suplemento deportivo, no ovacional, ¿no? Pero los demás. Es una chanza. Si te publican en un canal de televisión, te ponen una noticia de Peñarol y te ponen una de Nacional, no se animan a ponerte una noticia de un solo cuadro si no te ponen de los dos. Y eso es histórico, y estamos hablando de cuadro de fútbol de la liga de acá, o sea, y más que eso, ese ejemplo del miedo a la incorrección o a que no se ofenda al otro, ahí más que eso. La cobardía es un mal consejero en el periodismo. Martín. Sí, a ver, yo soy hincha en este sentido para variar, del sistema americano del mercado de ideas, ¿no? Yo creo que el mercado de ideas es aquel donde pueden aportar todas las miradas, tienen un lugar, pero que después la sociedad decanta y uno tiene que creer y ser optimista porque no te queda otra de que la sociedad va a decantar lo que está bien y va a eliminar lo que está mal. Creo que cuando una persona desde un lugar privilegiado, como puede ser estar en un medio, empezar a decir yo excluyo a esta persona, creo que al revés, está generando el caldo de cultivo para que esa mirada crezca más, ¿no? Entonces, después está la otra palabra que es clave, que es la proporcionalidad. Entonces, yo creo que había que darle voz a los antivacunas. Hay que decir antivacuna, pues si le dicen antivacuna se te enojan porque ellos dicen que solo están en contra de una vacuna. El problema es que después cuando vos ves que eso funciona porque arma lío, no lo tengas todo el día hablando, ¿no? Porque ahí está el peligro hoy en día. Pero me parece que yo no me siento capaz, porque estoy en un lugar laboral donde puedo definir capaz que quién habla y quién no, de decir esta manera de ver el mundo no puede salir acá. Me parece que es peligroso. Me parece que eso es una decisión que tiene que correr por la sociedad en general. Gracias, Martín. Daniel. Yo también quiero decir que las decisiones muchas veces en una redacción son colectivas. Por lo tanto, mi opinión en este caso es una en 5, en 10, en 15. Y está bien ese ejercicio porque te permite muchas veces abrir la cabeza, ¿no? Vos vas con una verdad revelada y asumida y resulta que con fundamentos te la dan vuelta y está bien, ¿no? Decía Claudio Romanov, ser coherente no es virtud, o la coherencia no es virtud. Y tenía mucho que ver con eso. Uno también no debe desestimar aquella posibilidad de cambiar para todas estas cuestiones que estamos hablando. Capaz que mañana haces el programa y todos pensamos un poco distinto. Entonces, primero, las decisiones son colectivas a veces en las redacciones y emerge lo que la mayoría más o menos considera, darle voz o no. Yo considero que sí, que hay que darles voz, aún a personas que están con la antivacuna, porque después la gente juzga, hasta en la propia forma de decir el discurso. Y después me parece que el periodismo, por suerte, nos ha permitido que se abra el abanico de especialidades. Entonces, antes estaba aquel periodista duro, firme, que aparecía cuadradito, bien, ¿no? Almidonado, y que no tenía margen para mucha cosa que no sea simplemente leer la información que estabas publicando. Hoy, felizmente, los propios periodistas tenemos mucho más libertad. Tenemos mucho más capacidad, como decía Alfredo, para interpelar, para cuestionar con información a la persona que tenés enfrente. Ha variado mucho eso. Antes el periodismo de opinión estaba reservado a unos pocos. Hoy tenés más libertad. Y como decía también Martín, la gente después, a lo largo del día, va a valorar eso.
qué medio o qué periodista lo manejó mejor. Aparte, ¿quién marca los límites? ¿Quién es el que tiene autoridad para marcar los límites de qué sí, qué no? Y una cosa que me olvidé de comentar, que estaría buenísimo, es que también tenemos como ese cliché o esa especie de etiqueta de formadores de opinión. Bueno, en fin, yo qué sé. O sea, el decir que sos formador de opinión implica que del otro lado de la línea hay un rebaño que está siguiendo tu opinión y que los estás moldeando. Bueno, creo que también eso pasó de moda. Como pasó de moda el periodista almidonado, el formador de opinión me parece que pasó de moda. Bueno, una cosa, no, dale, Nora. Yo tengo mucha confianza en las juventudes. Me parece que, por lo contrario que muchas veces es el discurso instalado, que a las juventudes no les interesa nada, yo creo que a las juventudes les interesan muchas cosas y nos enseñan muchas cosas. Y veo que hoy las juventudes tienen esas lecturas mucho más abiertas, mucho más inclusivas, y en inclusivas no quiero hablar de lo políticamente correcto, quiero hablar de inclusivas de verdad, de que hay pensamientos diferentes, pero que van, realmente los pueden compartir y generan, me parece que generan cuestiones colectivas que son mucho más interesantes que las juventudes de hace algunos años que peleaban por sus derechos, que es demasiado individualista, lo veo, como para la construcción del mundo, que si no lo hacemos entre todos, difícil. Está bueno, muchísimas gracias a los cuatro, creo que sí, nos quedamos como con esta idea, ¿no? Es verdad que hay un peligro en abrir la cancha totalmente. Ahora, cuando uno piensa en las soluciones a no abrir la cancha, suenan más peligrosas y peores, entonces mejor lidiar con esta. Bueno, muchísimas gracias a Alfredo García, Eleonora Navata, Martín Aguirre y Daniel Castro. Un gusto enorme haber conversado y creo que fue muy, muy rico el intercambio. Gracias. Nos encontramos el próximo jueves para otro programa de Pensando Uruguay. Pensando Uruguay es un programa del Centro de Estudios para el Desarrollo con el apoyo de Esdrújula TV y la Fundación Konrad Adenauer.